Para el ejercicio número 4 de este último ejercitario tenemos una bomba de calor que usa refrigerante 134A, calienta una casa y emplea agua subterránea a 8 grados Celsius como fuente de calor. La casa pierde calor a una tasa de 60.000 kilojoules por hora y el refrigerante entra al compresor a 280 kilopascales y 0 grados y sale a 1 megapascal con 60 grados Celsius. El refrigerante abandona el condensador a 30 grados Celsius. Nos pide determinar la entrada de potencia en la bomba de calor, la tasa de absorción de calor del agua y nos pide comparar con una resistencia eléctrica y nos pide el aumento de entrada de potencia si se utiliza una resistencia eléctrica en vez de la bomba de calor. Entonces, este ítem es para dimensionar y tener una noción del ahorro energético que se tiene justamente al usar estas máquinas que son de ciclo de vapor. Entonces tenemos lo que sería nuestro gráfico siempre. Tenemos el punto 1 que es a la entrada del compresor, tenemos el punto 2 que es a la salida del compresor, el punto 3 que sería el condensador dentro de la casa, luego el punto 4 que es luego la válvula de estrangulamiento y finalmente tenemos acá arriba tenemos el condensador y acá el evaporador, ¿verdad? Esto está dentro de la casa y esto está por afuera, es decir, donde nos dice que la temperatura es de 8 grados Celsius. En este caso, esta temperatura nos da para despistarnos, por así decirlo. Entonces, tenemos que empezar a determinar los puntos, ¿verdad? Donde el punto 1 nos dice 280 kilopascales y con una temperatura de 0 grados Celsius, ¿verdad? Después determinamos la entalpía mediante las tablas. Ahora recordemos que de la tabla A11 a la A13 son las correspondientes al refrigerante R134A. El punto 2 tenemos que es de 1 megapascal y con una temperatura de 60 grados Celsius, ¿verdad? Que es la salida del compresor, como estamos hablando. Nuevamente determinamos la entalpía. Luego tenemos el punto 3 que es a una presión de 1 megapascal también, porque sabemos que trabaja, hace rato había dicho que esto era el evaporador, en realidad este es el condensador que está dentro de la casa y afuera está el evaporador. Bueno, aclarado eso, tenemos que el condensador trabaja a una temperatura, a una presión constante, era isobárica. Entonces tenemos la presión acá y la temperatura de salida. Entonces nos vamos a la tabla A11 con la temperatura. Primeramente lo consideramos, recordemos que siempre los fluidos eran más sensibles a la temperatura, entonces ingresamos por ahí, determinamos, miramos y comparamos con lo que sería la presión de saturación y observamos que la presión a la que trabaja el sistema es mayor a la presión de saturación que nos da la tabla. Entonces tenemos que es un líquido comprimido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en este caso, ¿verdad? No tenemos información de las tablas para líquido comprimido, entonces lo aproximamos a la propiedad de líquido saturado, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Esta aclaración no la hice en el ejercicio anterior y la vamos a tomar siempre así en el caso de los refrigerantes, solo los refrigerantes, porque no tenemos la propiedad, la tabla, los datos para determinar en estado comprimido. Entonces, aclarado eso, sacamos la entalpía a 30 grados y finalmente el punto 4, que es la válvula de estrangulamiento o el estrangulamiento sí, no importa qué tipo de dispositivo usamos, puede ser válvula o tubo capilar. Entonces acá determinamos que la entalpía 4 es igual a la entalpía 3 y determinamos la propiedad faltante. Entonces el primer ítem nos dice la entrada de potencia de la bomba de calor.
lo que tenemos que saber primero es que eh, vamos a determinarlo mediante esta expresión que era que el calor que entra dentro del sistema, o sea, perdón, dentro de la habitación es igual al flujo máximo de refrigerante por el delta correspondiente, ¿verdad? Era dato que la casa pierde calor a 60.000 kilojoules por hora. Entonces, si la casa pierde calor, es porque pierde el ambiente, entonces lo que tenemos que ingresar es justamente esto, ¿verdad? Lo que tiene que reemplazar, por así decirlo, lo que es la bomba de calor. Entonces, teniendo eso fijo, sabemos que lo que tiene que el calor que debe aportar la bomba de calor es de 60.000 kilojoules por hora. Entonces, tenemos lo que es este término, tenemos la entalpía de entrada y salida, entonces despejamos el flujo máximo, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Luego lo despejamos, cambiamos los valores, siempre tenemos en cuenta que las unidades medidas, esto está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces, esto lo debemos de pasar a segundos, entonces por una hora sobre 3.600 segundos, entonces para poder tener el flujo máximo por segundo, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Luego la entrada de la potencia sería entre 1 y 2, que es donde tenemos acá. Sería el flujo máximo que acabamos de determinar por la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada. De esta manera comprobamos, o sea, determinamos que la potencia de entrada es de 3,65 kilowatts. Ahí terminamos con el ítem A. El ítem B nos pide la tasa de absorción de calor del agua, es decir, entre el punto 1 y 4, ¿verdad? Como les comenté hace rato, podemos considerar el agua como si fuera una... bueno, en realidad no nos importa porque es una fuente constante donde se va a enfriar lo que sería el evaporador. Entonces, lo que nos importa, lo que sí nos importa el análisis es que la presión de Q sub L, que es lo que teníamos acá, Q sub L, es de el flujo máximo por la diferencia de entalpía, que es del punto 1 al punto 4. Así era el recorrido. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la absorción de calor del agua sería 13,02 kilowatts. Luego, tenemos el ítem C, que sería la comparación que nos da entre, o sea, nos pide comparar lo que sería el aumento de consumo de energía eléctrica. O sea, no energía eléctrica, o sea, sí, podríamos decirle energía eléctrica, porque estamos hablando de kilowatts, en este caso ahora. Entonces, y nos pide comparar con una resistencia eléctrica. Entonces, sabemos que tenemos como dato que la bomba de calor debe de aportar 60.000 kilojoules por hora de calor. Entonces, esa cantidad de energía es lo que el sistema, sea cual fuere del tipo de sistema, que tiene que aportar dentro de la casa, por así decirlo. Entonces, para reemplazar esto con una resistencia eléctrica, es directamente pasar esta energía a kilowatts, y la resistencia eléctrica debe aportar esa cantidad de kilowatts, ¿verdad? Que es precisamente lo que tenemos acá, de 16,67 kilowatts. Acá ya nos damos cuenta que es una gran potencia, ¿verdad? Entonces, lo que sigue determinar es el aumento, que es simplemente la diferencia aritmética entre lo que es la potencia, la resistencia eléctrica en sí, menos lo que determinamos de la entrada de potencia, ¿verdad? Que es donde teníamos el compresor, ¿verdad? Acá la entrada lo íbamos a tener mediante energía eléctrica justamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, y lo que acabamos de decir, que la potencia eléctrica que tiene que tener la resistencia es de esto, ¿verdad? Determinamos que
vamos a gastar mucho más dinero justamente teniendo una resistencia eléctrica, y para magnificarlo tenemos la diferencia es de 13,02 kilowatts.